¿Alguna vez te has preguntado si orar solo con la mente realmente llega al cielo? Ya dudaste si Dios escucha cuando tus labios no se mueven, pero tu alma grita en silencio. Y si te dijera que hay 3 errores que no debes cometer cuando oras en tu mente, si no quieres que el cielo permanezca en silencio cuando más necesitas una respuesta, hay algo que casi nadie te ha dicho sobre la oración mental. Sí, es poderosa. Sí, es bíblica. Y sí, puede mover el cielo sin que pronuncies una sola palabra, pero también es cierto que no todas las oraciones mentales llegan al trono de Dios. Y no porque Dios no escuche, sino porque hay errores invisibles que muchos cometen sin darse cuenta. Errores que bloquean la conexión, errores que apagan el fuego espiritual, errores que hacen que incluso un corazón sincero se sienta lejos de Dios, aunque esté orando. Hoy voy a revelarte cuáles son esos 3 errores silenciosos que podrían estar impidiendo que tu oración mental tenga poder. Y lo más importante, vas a descubrir cómo evitarlos para activar todo el potencial sobrenatural de tu mente como canal de oración. Prepárate, porque cuando entiendas estos principios, nunca más volverás a orar en tu mente de la misma forma. Vas a aprender cómo transformar cada pensamiento en un arma espiritual, cada suspiro mental en una intercesión efectiva y cada instante de silencio en un momento de comunión con el cielo. Pero antes de avanzar, te pido algo profético. Si alguna vez sentiste culpa por orar en silencio, o si te preguntas si Dios realmente te oye en lo profundo de tus pensamientos, comenta ahora mismo: Dios escucha mis pensamientos. Y si conoces a alguien que vive bajo esa misma duda, dale me gusta a este video para que este mensaje llegue a otros guerreros que aún no saben el poder que llevan dentro. La última revelación de hoy puede ser la llave que estabas esperando para ver el milagro que tanto has buscado. El Espíritu Santo te va a abrir los ojos y sobre todo te va a enseñar a orar con la mente sin errores. Silencia todo a tu alrededor, porque estamos por entrar en un territorio espiritual donde el pensamiento se convierte en altar y el silencio en poder. Primer error: confundir pensamientos vagos con oración espiritual. Uno de los errores más sutiles, pero más peligrosos que un creyente puede cometer al comenzar a desarrollar su vida de oración mental, es asumir que cualquier pensamiento relacionado con Dios ya es automáticamente una oración. Esta confusión ha llevado a muchos a caer en una espiritualidad superficial, creyendo que están en comunión con el cielo, cuando en realidad solo están transitando por ideas vagas, sin intención ni profundidad. Pensar en Dios no es lo mismo que orar a Dios. La diferencia puede parecer pequeña a simple vista, pero espiritualmente es abismal. Pensar en Dios puede ser una contemplación pasiva, una idea fugaz que aparece entre las distracciones del día, un recuerdo de un versículo o una emoción religiosa momentánea. Pero orar a Dios incluso en silencio es un acto intencional. Implica detenerse internamente, enfocar la mente y el corazón en el Padre, abrir el alma, aunque sea sin palabras, y dirigir ese pensamiento como una flecha ardiente al trono celestial. Es una actitud del espíritu, no solo una actividad de la mente. La oración mental genuina nace cuando el pensamiento se consagra, se vuelve altar, se transforma en sacrificio vivo delante del Creador. Por eso es tan importante la intención espiritual. La intención es lo que separa un pensamiento disperso de una conversación sagrada. Una persona puede pasar el día entero pensando en cosas de Dios y nunca haber orado realmente si su mente nunca fue elevada con el propósito de encontrarse con Él. De la misma forma, una sola frase pensada con reverencia, fe y entrega total puede tener más poder que 1000 palabras gritadas sin enfoque espiritual. Aquí se esconde otro peligro: la superficialidad mental. Muchos desean elevarse espiritualmente, pero lo intentan desde una mente contaminada por distracciones, ansiedad, incredulidad o simplemente por apatía. La oración mental no es un pensamiento mecánico ni automático. No se trata de repetir ideas religiosas como quien revisa una lista mental.
Es, más bien, entrar en el lugar secreto del alma, cerrar la puerta del mundo exterior y permitir que cada pensamiento sea ungido por la presencia del Espíritu Santo. La superficialidad es enemiga del altar interior. Si quieres que tu mente sea un canal de comunicación poderosa con Dios, necesitas limpiarla, santificarla, prepararla como se preparaba el tabernáculo en el Antiguo Testamento. En este punto surge una pregunta vital: ¿cómo enfocar la mente como altar consagrado? La clave está en la práctica intencional de la presencia. Antes de iniciar una oración mental, detente, respira, reconoce que estás entrando en una dimensión espiritual. Habla con Dios en silencio como si lo tuvieras delante, porque Él está más cerca de lo que imaginas. No permitas que tus pensamientos vagos ocupen el lugar de una oración genuina. No confundas actividad cerebral con comunión espiritual. Haz de tu mente un santuario. Ordena tu interior. Dirige tu foco. Consagra tu conciencia. A partir de hoy, cada vez que cierres los ojos para orar en tu mente, recuerda esta verdad: no basta con pensar en Dios. Hay que hablarle. Hay que abrirle el corazón desde lo más profundo, incluso sin sonido, incluso en el caos del día, incluso en medio de tus luchas. El poder de la oración mental solo se activa cuando dejas de pensar vagamente y comienzas a comunicarte conscientemente con aquel que habita en lo secreto. Tu mente no es una estación de paso para pensamientos sueltos, es un altar que debe arder en fuego sagrado. Allí comienza el verdadero poder. Segundo error: usar la oración mental como excusa para la pereza espiritual. Uno de los mayores peligros que enfrenta el creyente que descubre el poder de la oración en pensamiento es acomodarse en una rutina pasiva y justificar su falta de comunión profunda con la excusa de que ora en su mente todo el tiempo. Este error ha apagado el fuego espiritual de muchos. Porque aunque la oración mental es una herramienta poderosa, jamás fue diseñada para sustituir una vida de intimidad real con Dios, sino para sostenerla, para extenderla, para mantenerla viva en medio de las actividades diarias. Cuando se convierte en el único tipo de oración que practicamos, no por necesidad sino por comodidad, deja de ser un altar y se vuelve una excusa. Ser negligente espiritualmente no significa abandonar completamente la fe. Muchas veces la negligencia se disfraza de espiritualidad constante. La persona dice que ora todo el día en su mente, pero en realidad ha dejado de buscar tiempos de entrega profunda, de silencio verdadero ante la presencia de Dios. Ya no se arrodilla, ya no aparta tiempo, ya no abre la Biblia con el corazón dispuesto, ya no espera la voz del Espíritu. Todo se volvió superficial, rápido, automático. Y lo peor, cree que está bien, porque al menos piensa en Dios. Pero pensar en Dios no es lo mismo que buscarlo de verdad, y ese autoengaño espiritual apaga poco a poco la llama del altar interior. Jesús, nuestro mayor ejemplo, oraba con el pensamiento, sí, Él conocía el cuarto secreto de la mente, pero también se apartaba, subía al monte, pasaba noches enteras en oración. Él se alejaba de la multitud para estar a solas con el Padre. Si el Hijo de Dios, sin pecado y con total comunión celestial, necesitaba tiempos intensos de oración deliberada, ¿cuánto más nosotros? El equilibrio es la clave. La oración mental es como una llama que permanece encendida mientras vivimos, pero la oración profunda, apartada, es el aceite que alimenta esa llama. Sin momentos de comunión concentrada, la oración mental se debilita y se transforma en una rutina mental sin vida. Muchos caen en la trampa de usar la oración relámpago como reemplazo de la oración secreta, pero no fueron creadas para competir, sino para complementarse. La oración relámpago, rápida y mental, es vital para los momentos del día a día en que no podemos orar en voz alta ni detenernos. Es poderosa, pero necesita estar conectada a un historial de oración profunda. Nehemías oró en silencio frente al rey, y su oración fue eficaz porque venía de una vida de ayuno y súplica previa. No fue una ocurrencia espontánea, fue fruto de un altar encendido. Para evitar caer en esa rutina pasiva y vacía, es necesario ejercitar el espíritu.
Se puede comenzar con hábitos sencillos pero transformadores. Establecer momentos específicos para orar en silencio con total atención, como si estuviéramos hablando cara a cara con el Padre. Practicar el cierre de ojos incluso por minutos durante el día para entrar con intención en el cuarto secreto de la mente. Leer las Escrituras con la intención de responderle a Dios en el pensamiento. Convertir cada oración mental en un acto consciente, reverente y direccionado. Otro ejercicio poderoso es separar un momento al día para orar mentalmente sin distracción externa. Sentarse, cerrar los ojos, callar la mente del mundo y enfocar cada pensamiento como si fuese una palabra escrita en fuego. Decirle a Dios, en silencio, lo que pesa, lo que sueñas, lo que temes, no permitir que la mente vague mientras oras. La oración mental no puede ser un lugar de fuga de la responsabilidad espiritual. Debe ser el campo de batalla más sagrado, donde se gime, se clama y se cree, con la misma intensidad que si estuvieras en voz alta. La oración en la mente no es inferior, pero sí puede volverse ineficaz si se convierte en rutina vacía. Dios no busca cantidad de pensamientos religiosos, sino calidad de encuentros. No quiere una mente que piensa en Él, sino una mente que lo busca, lo ama y lo invoca con toda el alma. Si caemos en la pereza espiritual disfrazada de oración mental, perdemos la guerra antes de empezarla. Pero si la usamos con reverencia, como parte de una vida de comunión, se convierte en una herramienta imparable. Orar en pensamiento no es una excusa para evitar el compromiso, es un llamado a mantener el fuego encendido en cada instante, siempre. Tercer error, pensar que se puede orar eficazmente sin vida devocional. Uno de los errores más sutiles y peligrosos que un creyente puede cometer al descubrir el poder de la oración mental es creer que ésta puede funcionar en plenitud sin una vida devocional sólida. Es decir, imaginar que basta con lanzar pensamientos hacia Dios durante el día, sin una base espiritual profunda que respalde esas oraciones silenciosas. Esta mentalidad ha llevado a muchos a la frustración, pues oran mentalmente, pero no ven resultados, no sienten el fluir del Espíritu, no perciben respuestas, y entonces dudan del poder de la oración mental. Sin embargo, el problema no está en la oración silenciosa, sino en la falta de comunión interna que la respalde. El caso de Nehemías es revelador en este sentido. En Nehemías 2:4, él lanza una oración silenciosa ante el rey Artajerjes en un momento de máxima presión, y esa breve oración trae consigo una respuesta sobrenatural. Pero lo que muchos no observan es lo que sucede en el capítulo anterior. Nehemías había pasado días llorando, ayunando y buscando la presencia de Dios. Él construyó un altar invisible de devoción antes de pronunciar su oración relámpago. La oración mental que fue eficaz no lo fue por su forma silenciosa, sino por el fuego que la sustentaba desde dentro. Sin esa preparación espiritual, sus pensamientos habrían sido solo ansiedad disfrazada, no súplicas con peso celestial. La autoridad espiritual no aparece de la nada. Nace en lo invisible, se alimenta en lo secreto y se manifiesta en lo visible. Cada palabra mental dirigida a Dios tiene un impacto cuando sale de un corazón conectado, de un alma que ha sido entrenada en el silencio del aposento. Por eso, muchas personas oran con la mente, pero no ven frutos, porque su mente no está llena de la palabra, no está en comunión constante, no ha sido cultivada en la intimidad con el Espíritu. Una mente saturada de distracciones, de preocupaciones, de contenidos vacíos, no es el ambiente ideal para generar oraciones eficaces. Es como intentar encender un fuego sin leña. La mente es un depósito espiritual. Lo que el alma ha nutrido en lo secreto será lo que fluya cuando el creyente intente orar, ya sea con palabras o con pensamientos. Si tu vida devocional está vacía, tus oraciones mentales también lo estarán. Pero si has alimentado tu espíritu con escritura, alabanza, quebranto, silencio, gratitud y búsqueda sincera, entonces incluso un pensamiento fugaz puede desencadenar una respuesta poderosa del cielo. Porque Dios no se impresiona por el volumen de nuestras palabras, sino por la profundidad de nuestra conexión con Él.
Es necesario entender que la oración mental no es una fórmula mágica, no es una técnica ni un atajo espiritual, es una extensión natural de una vida que arde por dentro. Si tu corazón ha estado encendido en la presencia, entonces tu mente se vuelve una extensión de ese altar. Pero si tu corazón está frío, seco, desconectado, entonces tus pensamientos no cargarán fuego. Por eso, construir una vida devocional auténtica no es opcional, es esencial. No solo para orar bien con la mente, sino para vivir guiado, fortalecido y sostenido por el Espíritu. Construir esa vida comienza con pequeños actos diarios. Levantar los ojos al cielo al despertar, separar minutos de silencio reverente, meditar en un versículo, escribir una oración, cerrar los ojos en medio de una jornada y simplemente reconocer la presencia de Dios. Con el tiempo, tu mente se convierte en un lugar santo y cada pensamiento se transforma en una oración potente, no porque lo intentes, sino porque brota desde un alma que vive conectada. No se trata de rituales pesados, sino de disciplina espiritual con amor. El Espíritu Santo no exige horas largas, pero sí sinceridad profunda. Una vida devocional construida en lo secreto es el combustible que vuelve eficaz cada oración mental que sale de tus pensamientos. Entonces, cuando estés en una situación límite, cuando solo puedas orar con la mente, no lo harás desde la desesperación, sino desde una fe anclada en comunión. No será un grito vacío, sino una palabra encendida por dentro. En resumen, la oración mental es un canal, pero lo que fluye por ese canal depende de lo que hayas almacenado en tu interior. Si hay devoción, habrá poder. Si hay intimidad, habrá dirección. Si hay entrega, habrá milagros. Lo invisible sostiene lo visible. Y tu mente solo será un altar eficaz si tu alma ha sido discipulada en secreto. Esa es la verdad que transforma vidas. Después de comprender que la oración mental solo despliega su verdadero poder cuando nace de una vida devocional profunda, es hora de mirar un ejemplo bíblico que encierra una de las escenas más revolucionarias del Antiguo Testamento. Porque hay momentos en que las palabras no salen, pero el alma grita en silencio. Y fue en ese silencio, en esa intimidad invisible, donde nació una de las respuestas más poderosas de la historia de Israel. Primera de Samuel capítulo 1 nos lleva a una escena aparentemente sencilla, pero cargada de un misterio espiritual profundo. Ana está en el templo, su corazón está deshecho por años de humillación, dolor, esterilidad y rechazo. Penina, su rival, la atormenta constantemente. Su esposo, Elcaná, no logra consolarla, y ni siquiera el sacerdote Elí logra entender lo que está ocurriendo en su alma. Ana no levanta la voz, no se postra con grandes gestos, solo mueve los labios. Sus palabras no suenan al oído humano, pero sí al corazón de Dios. Está orando en su mente, en su Leb. La reacción del sacerdote revela algo impactante. Elí la acusa de estar ebria, porque incluso entre los líderes religiosos, la oración silenciosa es incomprendida. La religión muchas veces espera espectáculo, ruido, formalismo, pero Dios escucha lo que nadie más puede oír. Ana está haciendo algo que rompe esquemas. Ella no habla, pero clama, no grita, pero suplica. No se manifiesta externamente, pero en su interior se está desatando una batalla espiritual. Y aquí aparece una palabra clave que transforma todo. El texto dice que Ana oraba en su corazón, y la palabra hebrea usada es Leb. Pero Leb no se refiere solo al órgano físico, ni a una emoción pasajera. Leb en la cultura hebrea representa el centro del ser, el lugar más profundo de la conciencia, donde habitan los pensamientos más secretos, los dolores más escondidos y los deseos más puros. Es ahí donde Ana está orando, desde ese lugar invisible que solo Dios puede ver. Esa es la esencia de la oración mental genuina. Y lo que nace en ese lugar secreto, Dios lo convierte en respuesta pública. Porque de esa oración silenciosa, de ese clamor sin sonido, nacerá Samuel, el profeta que ungirá reyes, el hombre que oirá la voz audible de Dios, el instrumento que cambiará el destino de su nación.
Todo eso porque una mujer humillada, incomprendida y estéril oró en silencio con el alma abierta. ¿No es acaso una imagen perfecta de tantos cristianos hoy? ¿Cuántas personas están emocionalmente estériles? ¿Cuántos cargan dolores que no pueden expresar con palabras? ¿Cuántos oran mentalmente en su cuarto, en el trabajo, en un hospital, con lágrimas que no hacen ruido? Este relato demuestra que Dios escucha lo que la religión no entiende, que Él responde lo que nadie más ve, que no se necesita un altar visible para provocar un milagro, basta un lev encendido. El caso de Ana enseña que no hay oración más poderosa que la que nace desde lo más hondo del alma, que cuando todo lo demás falla, cuando no hay fuerzas para gritar ni espacio para rituales, todavía queda un lugar donde el cielo responde tu mente. Y cuando esa mente se convierte en un templo, cuando el pensamiento se transforma en oración, el estéril da a luz, lo imposible se manifiesta y el cielo invade la tierra. Este no es solo un pasaje antiguo, es un mapa espiritual. Ana es el reflejo de miles de creyentes que oran sin ser vistos, que claman sin ser comprendidos, que suplican desde la profundidad de su dolor. Y es precisamente a ellos que Dios responde con poder. Porque la oración mental, cuando nace del lev, jamás es ignorada por el cielo. Si con Ana aprendimos que las oraciones silenciosas pueden engendrar milagros desde lo más profundo del dolor, con Nehemías vamos a descubrir que incluso una oración pensada en cuestión de segundos puede cambiar el destino de una nación entera. Porque no solo se trata de cuánto tiempo oras, sino de con qué urgencia, fe y propósito lo haces en el momento justo. La escena en Nehemías capítulo 2 es tensa y dramática. El profeta se encuentra frente al rey Artajerjes, el hombre más poderoso del mundo en ese momento. Está en la corte persa, un lugar donde cualquier gesto podía ser interpretado como rebeldía o amenaza. Las reglas eran claras, nadie podía hablar con el rey sin que éste se lo permitiera, nadie podía demorarse en responderle sin levantar sospechas. Y sin embargo, justo ahí, Nehemías recibe una oportunidad divina. El rey le pregunta qué desea, pero antes de responder, Nehemías hace algo que cambiará toda la historia. El texto dice, «Entonces oré al Dios del cielo, no se arrodilló. No cerró los ojos, no movió los labios. En medio de una situación de altísimo riesgo, elevó una oración mental en cuestión de segundos, una oración relámpago. Y fue suficiente. Esa comunicación rápida, silenciosa y sincera con el cielo fue lo que desató la intervención divina. Porque lo que ocurrió después fue milagroso. El rey no solo le concedió permiso para regresar a Jerusalén a reconstruir los muros, sino que también le proveyó cartas de autorización, recursos materiales y protección militar, todo en respuesta a una oración silenciosa que duró menos que una respiración profunda. Este relato nos revela que el poder de la oración no está en la duración ni en el volumen, sino en la conexión real entre la mente y el cielo. Y aquí viene la revelación. El pensamiento viaja más rápido que cualquier palabra. Mientras que el sonido se desplaza a 343 metros por segundo, una sinapsis neuronal se produce casi instantáneamente. Esto significa que una oración mental llega al trono de Dios antes de que una palabra termine de ser pronunciada. En otras palabras, cuando tu mente está alineada con el cielo, no necesitas tiempo ni condiciones ideales para hablar con Dios. Solo necesitas intención y fe. ¿Cuántas veces has estado en una situación límite donde no podías orar en voz alta? Una entrevista de trabajo, una reunión difícil, una conversación tensa, una crisis en medio de la calle. En esos momentos, Dios no te exige un altar físico, ni palabras elaboradas. Solo necesita un pensamiento dirigido a Él. Porque cuando aprendes a lanzar oraciones mentales como flechas espirituales, te conviertes en un guerrero invisible, un intercesor silencioso que puede activar recursos celestiales sin que nadie a tu alrededor lo note. Nehemías nos enseña que incluso 3 segundos pueden bastar para abrir puertas que parecían cerradas para siempre. Pero su oración relámpago no fue improvisada, fue respaldada por una vida de oración previa, por ayunos, lágrimas y entrega.
Es decir, el impacto de una oración mental instantánea depende de lo que cargas en tu espíritu. Si tu mente ha sido cultivada en la presencia de Dios, un pensamiento basta para liberar milagros. Hoy muchos pierden oportunidades divinas porque creen que necesitan tiempo para orar. Pero la verdad es que cuando desarrollas el hábito de hablar mentalmente con Dios, puedes estar en contacto constante con el cielo. Y cada situación difícil se convierte en una oportunidad para que Él intervenga. Por eso Nehemías no solo reconstruyó muros físicos, también reconstruyó el entendimiento de cómo se puede orar en medio del riesgo. Este ejemplo no es teoría, es estrategia espiritual. La mente puede convertirse en un campo de batalla donde cada pensamiento es una decisión. Vas a llenarte de miedo o lanzar una oración mental. Vas a caer en el caos o activar el cielo en 3 segundos. Cuando haces de tu mente un instrumento de guerra estratégica, el enemigo no puede anticipar tus movimientos. Porque mientras todos te ven en silencio, el cielo te oye en acción. Lo que Nehemías hizo en segundos, Jesús lo convierte en estilo de vida. Si el profeta nos mostró que una oración mental puede cambiar una nación en un instante, el Maestro nos lleva más profundo, a un nivel donde la oración mental no es una reacción ocasional, sino una práctica espiritual constante desde el lugar más secreto que existe, la mente. En Mateo 6:6, Jesús dice, «Mas tú cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público». A lo largo de los siglos, este versículo ha sido interpretado literalmente como una instrucción para orar en una habitación física, un cuarto privado. Pero cuando examinamos el texto original griego, descubrimos algo mucho más profundo. La palabra usada por Jesús para aposento es tameion, que no solo significa habitación, sino cámara secreta, depósito de tesoros, lugar escondido donde se guardan las cosas más valiosas. Y la palabra para cerrar la puerta es kleisas, que implica no solo cerrar, sino sellar, asegurar, hacer inaccesible. Lo que Jesús está revelando no es simplemente una habitación física, sino una realidad espiritual. El verdadero tameion está dentro de ti, es tu mente. En un mundo ruidoso, saturado de voces externas, la mente consagrada se convierte en el templo más puro. Allí, donde nadie puede entrar sin tu permiso, se encuentra el santuario donde los encuentros más profundos con Dios pueden suceder. Es el lugar que no puede ser contaminado por el juicio de los hombres, ni interrumpido por circunstancias externas. El lugar donde no necesitas palabras, solo presencia. ¿Cómo se sella esa puerta mental? Con enfoque, con intención, con disciplina espiritual. Se trata de cerrar la entrada a pensamientos distractores, a la ansiedad, al ruido mental que intenta invadir el espacio sagrado de comunión con el Padre. Cada vez que eliges apartarte del bullicio interno y diriges tus pensamientos únicamente a Dios, estás cerrando la puerta del tameion. Estás creando una atmósfera espiritual donde las leyes naturales dejan de tener el control y comienza la operación divina. Jesús fue enfático: el Padre que ve en lo secreto recompensará en público. Hay una correlación directa entre lo invisible y lo visible, entre lo mental y lo material. Cuanto más auténtica, íntima y sincera es tu oración mental, mayor será el impacto externo de esa comunión. Porque Dios responde lo que nace en lo profundo, no lo que simplemente suena fuerte. La mente, entonces, no es solo una herramienta racional. En el diseño divino es también una cámara de revelación. Es el lugar donde el Espíritu Santo puede proyectar visiones, despertar llamados, confirmar promesas. Y es allí donde se conciben los milagros, se gestan las decisiones que cambian destinos y se rompen cadenas que ataron generaciones. La mente orante se vuelve portal entre el cielo y la tierra, y es por eso que esta enseñanza es tan resistida por estructuras religiosas. Porque si el creyente descubre que puede tener encuentros profundos con Dios sin mediadores humanos, sin rituales exteriores, sin templos físicos, entonces se rompe el control religioso. Jesús no está anulando la oración en comunidad ni el valor de los lugares físicos de adoración, pero está enseñando que lo más poderoso sucede dentro, cuando nadie más ve ni oye.
Cuando entiendes esto, tu forma de vivir cambia. Cada momento de silencio puede ser un altar, cada pensamiento puede ser una ofrenda, cada paso puede ser acompañado por una conversación secreta con el cielo. Ya no dependes del ambiente externo, ni del volumen de tu voz, ni siquiera de tu estado físico. Tu mente se transforma en tameión, depósito de tesoros espirituales, morada de la revelación, altar vivo donde el Espíritu Santo te espera en secreto para manifestarse en público. Ese es el nivel que Jesús vino a revelar. No un ritual, sino una relación, no una forma, sino una esencia. El verdadero aposento está en tu mente. ¿Entraste ya? ¿Cerraste la puerta? Allí te espera el Padre. Desde el tameión de la mente que Jesús reveló, nos trasladamos ahora a una de las escenas más dramáticas y sobrenaturales del Antiguo Testamento. Lo que allí sucede desafía toda lógica y nos revela una dimensión profunda de la oración mental en medio de la desesperación absoluta. Porque a veces, cuando el peligro es inminente, cuando el caos es incontrolable y la mente humana se encuentra al borde del colapso, el alma grita sin emitir sonido y Dios responde ese grito invisible con poder. Éxodo 14 nos narra el momento en que Moisés se encuentra atrapado entre el ejército más poderoso del mundo y el Mar Rojo. El pueblo está desesperado, gritando, acusando, cediendo al pánico. Pero Moisés, el líder, guarda silencio. Y sin embargo Dios le dice, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. ¿Cómo? ¿Dónde está ese clamor? No hay registro de que Moisés haya pronunciado palabra alguna en ese instante. Y sin embargo el Creador lo escucha. Aquí se nos revela un secreto espiritual impresionante. Existe un tipo de clamor que no pasa por la garganta, que no vibra en el aire, que no necesita sonido alguno. Es el clamor del Espíritu en la mente. Una intercesión tan intensa, tan genuina, tan cargada de fe y desesperación, que traspasa las barreras de lo físico y sacude los cielos en su frecuencia silenciosa. Moisés gritó, pero solo Dios oyó. Mientras el pueblo hablaba con pánico, el líder hablaba con su espíritu. Mientras los demás derramaban palabras, él derramaba su alma en silencio. Y ese grito mental fue tan poderoso que partió el mar. Literalmente. Hay momentos en la vida donde la presión es tan intensa que no se pueden formar palabras. El dolor es tan profundo, el peligro tan grande, que lo único posible es gritar por dentro. Es allí donde muchos se sienten culpables o incapaces. Pero el ejemplo de Moisés nos enseña que ese clamor silencioso no solo es válido, sino extremadamente eficaz. Porque Dios no necesita oír sonidos para responder. Él sintoniza el alma. Además, Moisés comprendía algo crucial que muchos líderes espirituales ignoran. Hay batallas que no se deben pelear en voz alta para no contaminar la fe de quienes te rodean. Si él hubiera comenzado a expresar sus dudas o angustias en voz alta, el pueblo habría colapsado en el miedo. El liderazgo espiritual maduro sabe cuándo hablar y cuándo callar para interceder en lo secreto. Entonces, ¿cómo clamar sin voz? ¿Cómo orar mentalmente en momentos de pánico extremo? La clave está en la entrega total. En ese instante, tu mente se convierte en un canal abierto, sin filtros, sin estructuras, sin resistencia. El clamor mental eficaz nace cuando no estás preocupado por orar correctamente, sino por sobrevivir espiritualmente. Cuando tu oración es tan verdadera que no puedes disfrazarla ni adornarla, solo exhalarla en pensamiento puro. Y es aquí donde el Espíritu Santo actúa de forma más poderosa. Romanos 8:26 dice que el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Es decir, oraciones que no pueden expresarse con palabras, son frecuencias del alma, ondas espirituales que viajan directamente al trono del Padre. Quizás tú estás ahora como Moisés, rodeado por enemigos, encerrado por circunstancias imposibles, frente a un mar infranqueable. No sabes qué decir, no tienes fuerzas para hablar. Solo puedes pensar, solo puedes gritar por dentro. Escucha bien, ese grito silencioso tiene el poder de partir tu mar, de abrir camino donde no lo hay, de hacer lo que ninguna oración audible ha logrado. La clave está en aprender a transformar la angustia en intercesión, la mente en altar,
el pensamiento en clamor, el silencio en grito sagrado, porque cuando tú ya no puedes orar como quieres, el cielo escucha lo que necesitas y responde. Ese fue el secreto de Moisés, y puede ser el tuyo también. Después de ver cómo Moisés clamó en silencio y el cielo respondió con poder, es necesario sumergirnos en una de las realidades más profundas y misteriosas de la vida espiritual, la intercesión del Espíritu Santo dentro de nosotros. Porque no estamos solos cuando oramos. Aun cuando nuestra mente parece incapaz de ordenar un pensamiento claro, el Espíritu de Dios puede estar intercediendo desde lo más íntimo, en un lenguaje que trasciende la lógica, las palabras y las estructuras religiosas. Romanos 8:26 revela una verdad que transforma nuestra forma de ver la oración, pues el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Porque no sabemos orar como conviene, pero el mismo Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Esta declaración no es poética ni simbólica, es literal. Hay momentos en los que el Espíritu Santo toma el control del clamor interior y comienza a emitir gemidos que no pueden ser expresados en lenguaje humano. Es la oración más pura y perfecta que puede elevarse desde el corazón humano, porque no pasa por filtros racionales ni limitaciones emocionales. Es la voz del cielo clamando dentro del creyente. Los gemidos del alma no son solo suspiros emocionales, son manifestaciones espirituales profundas, provocadas por la presencia de Dios obrando en nuestras debilidades. Pueden ocurrir en momentos de adoración intensa, de quebrantamiento, de carga espiritual, de lucha invisible. Son expresiones que el cuerpo humano no sabe traducir, pero que Dios recibe como intercesión ardiente. En esos instantes no necesitas tener palabras, necesitas estar dispuesto, porque es el Espíritu el que toma la iniciativa. Aprender a discernir cuando el Espíritu está orando dentro de ti es un ejercicio de sensibilidad y entrega. Muchas veces confundimos su clamor con angustia emocional o presión mental sin darnos cuenta de que estamos siendo canal de una intercesión sobrenatural, una carga que no nace de la carne, sino del cielo. Cuando de pronto sientes el impulso de orar sin saber por qué, cuando las lágrimas brotan sin explicación, cuando una sensación de urgencia espiritual invade tu mente sin causa aparente, es muy posible que el Espíritu esté gimiendo dentro de ti, y aquí se abre una puerta de sinergia poderosa entre tu mente y el Espíritu de Dios. Porque Él no actúa en ti sin tu consentimiento. El Espíritu busca cohabitar tus pensamientos, moverse en tu conciencia, usar tu mente como un altar encendido desde donde pueda interceder por lo que tu boca aún no sabe decir. No necesitas entenderlo todo, solo necesitas rendirte. Decirle, aquí está mi mente, aquí está mi alma, clama en mí. Ese nivel de oración es reservado para los que no buscan controlar la espiritualidad, sino entregarse por completo a ella. La oración mental, entonces, no es solo un recurso personal, puede convertirse en campo de batalla espiritual donde el Espíritu Santo combate a través de ti. Cada pensamiento, cuando está ungido por Él, se convierte en un decreto celestial. Cada clamor silencioso que nace de esa alianza se transforma en una espada invisible. Por eso, cuando un creyente comienza a permitir que el Espíritu use su mente como habitación de intercesión, el enemigo tiembla, porque ya no está luchando contra un pensamiento humano, sino contra un fuego divino contenido en la conciencia de un Hijo de Dios. No es casualidad que los momentos más poderosos de revelación y guerra espiritual ocurran en silencio. Porque el enemigo puede escuchar tus palabras, pero no puede leer tus pensamientos ungidos, y cuando el Espíritu clama dentro de ti, lo hace en un idioma que Satanás no puede interceptar. Es un lenguaje puro, una intercesión secreta entre el cielo y tu interior, invisible para el mundo, pero explosiva en el reino espiritual. Esta es la invitación que Dios te hace hoy, a transformar tu mente en el campo donde el Espíritu puede orar con libertad, a dejar de depender de fórmulas y comenzar a rendir tu conciencia como instrumento de intercesión viva, a confiar que aun cuando no sepas cómo orar, Él sí sabe,
Y si estás dispuesto, Él orará en ti, a través de ti y por ti, con gemidos, con poder, con respuestas, porque cuando ya no hay palabras, comienza la verdadera batalla espiritual, y el Espíritu Santo jamás pierde una guerra. Si el Espíritu Santo puede interceder en ti con gemidos indecibles, si tu mente puede ser el campo de batalla donde se libran guerras espirituales y el altar donde se gesta lo sobrenatural, entonces es lógico pensar que el enemigo también intentará atacar ese lugar. Porque si la mente es templo, también puede ser objetivo. Y muchas veces, sin darnos cuenta, cargamos con obstáculos invisibles que bloquean por completo el fluir de la oración mental. Es como intentar encender fuego sobre un altar cubierto de escombros. Por más que ores, no prende. Por más que pienses, no arde. Hay 3 elementos especialmente peligrosos que pueden contaminar ese altar interior: los pecados ocultos, la falta de perdón y las distracciones mentales persistentes. Aunque no se vean, aunque nadie los escuche, aunque estén enterrados profundamente, son reales. Y Dios los ve. La oración mental es íntima, sí, pero también es profundamente espiritual. No se trata solo de pensar algo bonito para Dios, sino de abrirle una habitación dentro de ti. Y si esa habitación está sucia, abandonada o llena de voces contrarias, su presencia no se manifestará con la misma libertad. Los pecados ocultos son acuerdos secretos con la oscuridad, actitudes, pensamientos o hábitos que sabes que no agradan a Dios, pero que permites en silencio. No se trata de perfección, sino de sinceridad. Dios no busca personas sin fallas, pero sí corazones dispuestos a ser limpiados. Cuando cargas con culpas no confesadas, es como si tu mente estuviera dividida. Una parte ora, pero la otra se esconde. Y en ese terreno fragmentado, el fluir se interrumpe. La voz se distorsiona, la conexión se debilita. La falta de perdón es otra de las cadenas más pesadas en el altar de la mente. Muchos oran, claman, suplican, pero en su interior guardan rencores, heridas, deseos de justicia humana, y no lo expresan en voz alta, pero lo repiten una y otra vez en silencio. Cada vez que piensan en esa persona, el corazón se endurece. ¿Cómo puede fluir el espíritu en un altar que está atado por resentimiento? La oración mental requiere limpieza interior, requiere rendición total. El perdón no es un sentimiento, es una decisión espiritual que libera espacio para que Dios habite en ti con libertad. Y luego están las distracciones mentales, enemigos silenciosos, constantes, disfrazados de pensamientos inofensivos. No se trata solo de pensar en cosas mundanas mientras oras, sino de tener una mente tan saturada que ya no hay espacio para lo sagrado. Cuando tu mente está llena de ansiedad, notificaciones, comparaciones, voces internas y estímulos incesantes, el altar se vuelve ruidoso. Y en el ruido es difícil oír al espíritu. Es como intentar hablar con alguien en medio de un mercado lleno de gritos. No es que Dios no esté, es que tu atención ha sido secuestrada. Por eso, uno de los mayores desafíos del creyente que desea orar mentalmente con eficacia es purificar su mente. No como un ritual vacío, sino como un acto de amor y reverencia. Antes de orar, detente, respira, haz silencio. Pide al Espíritu Santo que te muestre si hay algo que necesita ser confesado, entregado o perdonado. No lo hagas corriendo. No entres en la presencia con el alma agitada, porque aunque la oración mental puede ser instantánea, también puede ser profunda si preparas el terreno. Un ejercicio espiritual que puede ayudarte a limpiar tu altar mental consiste en lo siguiente: antes de comenzar tu oración, cierra los ojos y visualiza tu mente como una habitación. Mira cómo está ese lugar. ¿Hay orden o caos? ¿Hay luz o sombras? ¿Hay objetos que no deberían estar allí? Luego en silencio comienza a entregarle a Dios cada pensamiento, cada carga, cada distracción. Señor, me cuesta perdonar, pero aquí está mi herida. Señor, me siento sucio por este pensamiento, pero aquí está mi vergüenza.
Señor, mi mente está cansada, pero aquí estoy. Esa entrega silenciosa ya es una oración, y es el inicio de la purificación. La mente doble, de la que habla Santiago, es inestable. Es la mente que ora, pero duda, que cree, pero teme, que clama, pero se retrae. Y Dios no puede manifestarse plenamente en ese terreno. Pero cuando decides limpiar, enfocar, rendir, entonces tu mente se vuelve canal libre del Espíritu. Cada pensamiento fluye, cada palabra mental es clara, y lo que antes parecía bloqueado comienza a arder de nuevo. Porque la oración mental no es un atajo espiritual, es un nivel más alto de intimidad que requiere madurez, conciencia y pureza. Y cuando decides cuidar ese altar invisible, entonces sí, cada oración silenciosa, cada pensamiento dirigido al cielo, se convierte en una llama viva. Dios no solo oye tus pensamientos, Él habita en ellos si están consagrados. Si has entendido que la oración mental puede ser bloqueada por barreras invisibles y que purificar tu mente es clave para un encuentro profundo con Dios, entonces este siguiente paso te abrirá los ojos a algo aún más sorprendente. Tu mente fue diseñada por Dios no solo para pensar, sino para orar. No es una metáfora espiritual ni una idea romántica. Es una realidad respaldada por la ciencia. La neurociencia contemporánea está empezando a confirmar lo que las escrituras ya anunciaban hace siglos. Tu cerebro está preparado para conectarse con lo divino. Uno de los descubrimientos más reveladores en las últimas décadas es el rol del córtex prefrontal medial, una región del cerebro que se activa intensamente durante la oración, la meditación y momentos de profunda introspección espiritual. Curiosamente, esta área está asociada a la autoconciencia, la compasión, la toma de decisiones morales y la experiencia de unidad con algo superior. ¿Te suena familiar? Es el equivalente biológico del tameion, ese cuarto secreto del que Jesús hablaba. Es el lugar interno donde el alma se conecta con Dios. La oración silenciosa tiene efectos distintos sobre el cerebro en comparación con la oración hablada. Estudios con escáneres cerebrales muestran que cuando una persona ora mentalmente sin hablar, se activan zonas profundas del sistema límbico relacionadas con las emociones y la memoria espiritual, y también el tálamo, que regula la conciencia y la percepción. Lo que esto significa es que mientras tu boca guarda silencio, tu interior entra en una actividad espiritual intensa. Hay una sinfonía invisible ocurriendo dentro de ti. Y lo más impactante, muchas de estas activaciones no se dan con el mismo nivel durante una oración hablada. Es como si el diseño de Dios para la mente incluyera un acceso directo, una línea silenciosa entre tu conciencia y el cielo. Una forma de comunicación que no depende del lenguaje, sino de la intención. Y esto coincide con lo que vemos en la Biblia. Los personajes que más profundamente se conectaron con lo divino no siempre lo hicieron en voz alta. Ana, Nehemías, Moisés, Jesús, todos usaron esta vía silenciosa de comunión con el Padre. Ahora la ciencia comienza a darle nombre, forma y escaneo a lo que ya era revelación espiritual. Además, durante estas oraciones mentales se activan también estados alterados de conciencia espiritual, momentos en los que la persona experimenta una paz que trasciende el entendimiento, una claridad sobrenatural o incluso visiones. No es fantasía, es una interacción entre el espíritu y el cuerpo que Dios diseñó desde el principio. Tu cerebro tiene la capacidad de ser un portal. Y cuando lo entrenas para orar, no solo se transforma tu vida espiritual, también tu salud mental, emocional y física. De hecho, investigaciones han demostrado que personas que practican regularmente la oración silenciosa experimentan niveles más bajos de estrés, ansiedad y depresión. Sus cerebros se muestran más resilientes, con mayor capacidad para tomar decisiones sabias y manejar el dolor. La Biblia lo decía de otra manera. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Isaías 26:3. El principio es el mismo. Cuando tu mente se enfoca en Dios, todo tu ser se alinea. Esto nos lleva a una conclusión poderosa. No es casualidad que puedas orar en silencio.
No es un accidente biológico ni una opción secundaria. Es parte del diseño original del Creador. Él puso en ti las herramientas físicas, emocionales y espirituales para que puedas hablar con Él incluso sin decir una palabra. La oración mental no es solo posible, es natural. Y cuando la practicas con intención, purificas tu mente y rindes tu conciencia al Espíritu, estás usando tu cerebro de la forma más elevada para la cual fue creado. La ciencia moderna apenas está empezando a entender lo que la palabra ya enseñaba, que dentro de ti hay un santuario, que tu mente es capaz de ser altar, cámara secreta, espacio sagrado, y que cada pensamiento dirigido a Dios, cada clamor interior, cada oración silenciosa, está respaldada por un diseño divino que une lo espiritual con lo físico. Por eso, no ignores tu capacidad de orar mentalmente, no subestimes el poder de tu pensamiento consagrado, porque cuando lo haces, no solo estás actuando en fe, estás activando el propósito para el cual tu mente fue formada desde el principio, conectar cielo y tierra dentro de ti. Después de comprender cómo Dios diseñó tu mente para orar, y cómo incluso la ciencia moderna confirma esta verdad espiritual, es momento de ver cómo esta revelación se manifiesta en la vida real, en situaciones concretas, tanto en la Biblia como en los días actuales. Porque cuando algo es verdadero en el espíritu, también se hace evidente en la experiencia. Y cuando algo es parte del diseño divino, no queda solo en la teoría, se transforma en testimonio. A lo largo de las Escrituras y de la historia de la Iglesia, vemos una constante. Las oraciones mentales, silenciosas, secretas, no solo son escuchadas por Dios, sino que muchas veces producen los milagros más impresionantes. Esto no ha cambiado. En tiempos bíblicos y también en nuestro presente, personas que no podían orar en voz alta por razones de persecución, enfermedad, encarcelamiento o miedo, encontraron en la oración mental un refugio, un arma, un canal de poder. En hospitales de todo el mundo hay personas postradas en camas, entubadas, sin fuerza para hablar. Y sin embargo sus mentes están activas, sus pensamientos vuelan al cielo. Muchos han testificado que en ese silencio forzado encontraron una conexión más pura con Dios que en cualquier otra etapa de su vida. Que mientras los médicos hablaban de diagnósticos y tratamientos, ellos estaban hablando en silencio con el médico de médicos. Y que fue en esos pensamientos convertidos en oración donde comenzaron a sentir paz, dirección e incluso sanidad. Lo mismo ocurre en cárceles. Personas condenadas, encerradas, a menudo sin acceso a Biblias, pastores ocultos, hombres y mujeres que aprendieron a construir altares en sus pensamientos, que mientras el mundo los veía como casos perdidos, Dios los veía como templos vivientes. Hay miles de testimonios de conversiones profundas, de restauración espiritual, de revelaciones divinas que ocurrieron en una celda, en total silencio, sin una palabra audible, pero con pensamientos ardientes dirigidos al cielo. ¿Y qué decir de los cristianos perseguidos en países donde mencionar el nombre de Jesús puede costar la vida? Hombres y mujeres que no pueden levantar sus voces, que no pueden reunirse libremente, que no pueden siquiera susurrar una oración sin arriesgarse, y sin embargo mantienen una vida espiritual encendida desde la mente. Desde ese tamellón invisible donde el Espíritu Santo les fortalece, les habla y les guía. Muchos han relatado que durante interrogatorios o amenazas, en el instante en que oraron en pensamiento, sintieron una presencia sobrenatural envolviéndolos, llenándolos de valor, dándoles las palabras exactas que necesitaban. En todos estos escenarios, hospitales, cárceles, persecución, se cumple una verdad poderosa. El silencio puede ser más ruidoso que el clamor, porque no es el volumen de la voz lo que determina el poder de una oración, sino la intensidad del espíritu que la sustenta. Dios no necesita decibeles para actuar. Él responde al corazón sincero, incluso cuando la boca está cerrada, y esto nos lleva a una conclusión inevitable. Dios responde a lo que nadie oyó, pero Él sí escuchó. Esa oración mental que hiciste entre lágrimas, esa súplica silenciosa que lanzaste mientras caminabas al trabajo, ese clamor interior que surgió cuando estabas solo en tu cuarto, sin fuerza para hablar,
Nada de eso fue ignorado. Cada pensamiento dirigido con fe al Padre fue registrado en el cielo. Y muchas veces esas oraciones han sido más poderosas que los gritos desesperados, porque nacieron del fondo del alma, porque fueron reales, porque fueron tuyas. Y ahora, la pregunta que se levanta es, ¿cuál será tu testimonio? ¿Vas a permitir que tu historia también revele el poder de la oración mental? Porque no necesitas estar en una iglesia, ni tener un micrófono, ni levantar las manos para comenzar. Solo necesitas un pensamiento, un clamor desde adentro, una entrega sincera, aunque sea silenciosa. Y ese será el inicio de una nueva historia, la tuya. Cada vez que oras con la mente, estás escribiendo capítulos invisibles de una historia eterna. Y cuando llegue el momento, ese testimonio, el que nadie oyó pero que Dios sí respondió, será luz para otros, será inspiración para los que hoy dudan, será prueba viva de que el poder de la oración no está en el volumen, sino en la conexión. Y que Dios, el Dios que ve en lo secreto, sigue respondiendo en público. Si los testimonios de hombres y mujeres que oraron en silencio y vieron milagros te conmovieron, hay algo que necesitas saber. No fueron momentos aislados. Lo que vivieron no fue producto de una excepción, sino el fruto de una vida que había aprendido a caminar en comunión constante con Dios, aún sin hablar. Esa es la clave. No se trata solo de orar en pensamiento cuando ya no puedes hacer otra cosa, sino de aprender a vivir en ese estado espiritual como parte de tu rutina, de tu mente, de tu esencia. Cuando el apóstol Pablo dijo, orad sin cesar, no estaba hablando de una imposición imposible, no se refería a repetir oraciones sin descanso, ni a estar de rodillas todo el día. Estaba revelando una dimensión de vida donde la comunión con Dios se vuelve permanente, natural, espontánea. Y la única manera de hacerlo es desde la mente. Porque es imposible hablar en voz alta sin cesar, pero es completamente posible estar orando en pensamiento durante todo el día. Esa es la meta. Vivir una vida de oración mental constante comienza con un principio sencillo. Antes de responder, actuar o decidir, ora. Hazlo en segundos, en un suspiro, sin pronunciar palabra. Esto se conoce como oración relámpago. Es la forma más práctica de integrar a Dios en cada momento. Vas a responder un mensaje importante y antes de escribir piensas, Señor, guíame. Vas a tomar una decisión difícil y en silencio dices, Padre, que sea tu voluntad. Vas a hablar con alguien y en tu mente clamas, Espíritu Santo, usa mi boca. Esto no te quita tiempo, te conecta. Pero para llegar a este nivel de fluidez espiritual, necesitas construir hábitos mentales. No basta con saber que puedes orar en la mente. Debes entrenarte. Así como una persona que desea tener una vida saludable necesita ejercitarse constantemente, tú necesitas ejercitar tu mente espiritual. Esto implica crear momentos durante el día en los que, de manera automática, entres en oración mental. Por ejemplo, al despertar, antes de abrir el celular, mientras te bañas, al salir de casa, antes de cada comida, en cada trayecto, al acostarte. No como obligación, sino como comunión continua. Una estrategia poderosa es activar alertas espirituales en tu rutina diaria. ¿Qué significa esto? Asociar momentos, acciones o lugares específicos con un acto breve de oración mental. Por ejemplo, cada vez que veas una señal de tránsito, usas ese segundo para agradecer. Cada vez que pongas el pie en un escalón, haces una oración corta en tu mente. Cada vez que tomes agua, clamas por el Espíritu. Estos recordatorios invisibles ayudan a mantener encendida la conversación con el cielo. Tu día se transforma en una sinfonía espiritual. Con el tiempo, lo que comienza como práctica se vuelve estilo de vida. Ya no tienes que pensar en orar, simplemente estás orando, porque tu mente ha sido entrenada para estar en sintonía con Dios. Te descubres pensando en Él a lo largo del día, conversando sin darte cuenta, consultándolo para cosas pequeñas, sintiendo su guía incluso en los detalles. Eso es vivir en estado de conversación permanente con el Padre. No hay nada más poderoso.
Cuando llegas a este nivel, tu espiritualidad no depende de un culto, ni de un templo, ni de un líder. Depende de una relación íntima y constante con el Creador. Tu mente se convierte en el espacio más sagrado que existe. Cada pensamiento es una semilla espiritual, cada decisión un acto de fe, cada silencio un terreno fértil para escuchar su voz. Y lo más impactante es que esta forma de orar transforma tu carácter, porque cuando oras todo el tiempo, piensas como Cristo, actúas con más compasión, decides con más sabiduría. Eres más lento para hablar y más rápido para perdonar, porque estás en comunión, porque ya no vives tú, sino que Él está presente en tus pensamientos. No se trata de misticismo, es entrenamiento espiritual, es disciplina de la mente, es vida con Dios. Cultivar una vida de oración mental constante no es una carga, es un privilegio, es el nivel más alto de intimidad espiritual. Y está disponible para ti. Solo necesitas comenzar en silencio, con un pensamiento, una intención, una conexión, y pronto descubrirás que orar sin cesar no es una imposibilidad, sino la experiencia más natural para un hijo que desea caminar con su padre cada segundo del día. Si ya entendiste que puedes vivir en estado de oración mental constante, ahora es necesario dar un paso más profundo, aprender a orar con poder desde la mente. Porque no basta con estar en comunión continua, también es vital que esa comunión sea intencional, eficaz y que tenga peso espiritual. Así como el cuerpo se entrena para ganar fuerza y resistencia, la mente también puede ser entrenada para sostener oraciones más precisas, más enfocadas y más poderosas. No se trata de repetir pensamientos al azar, sino de construir un altar mental con estructura, propósito y fuego. El primer principio para desarrollar este tipo de oración es comprender que hay 3 llaves que abren el poder interior: enfoque, repetición e intención. El enfoque es la capacidad de dirigir tu mente a una sola cosa, la presencia de Dios. En un mundo saturado de estímulos, enfocarse ya es un acto de guerra espiritual. Requiere cerrar puertas mentales, silenciar voces, elegir con firmeza lo que vas a contemplar. La repetición, por su parte, no es vainamente ritual, es persistencia espiritual. Jesús mismo dijo: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Hay una constancia que perfora los cielos. Y la intención es lo que le da vida al pensamiento, es la fe aplicada al silencio, la decisión de que ese pensamiento no es solo una idea, sino un clamor. Entrenar la mente también implica purificar y redirigir la imaginación. Muchos han usado su imaginación para alimentar miedos, heridas, traumas o deseos prohibidos. Pero cuando la imaginación es santificada, se convierte en una herramienta espiritual poderosísima. Visualizar no es fantasía, es un acto de fe proyectado en imágenes mentales. Ver en tu mente el trono de Dios mientras oras, imaginar la respuesta como si ya estuviera. Caminar mentalmente por las promesas bíblicas. Este tipo de oración transforma tu atmósfera interior. No estás escapando de la realidad, estás alineándola con lo eterno. Otro elemento fundamental es el uso de palabras internas con autoridad espiritual. Aunque no se pronuncien, tus pensamientos pueden ser formulados como decretos, promesas, proclamas. Por ejemplo, en el nombre de Jesús, yo recibo paz. Rechazo este temor ahora mismo. Padre, que se haga tu voluntad aquí. Esas frases mentales, cuando están respaldadas por fe, actúan como armas espirituales. No necesitas que nadie las escuche. Lo importante es que sean reales, que sean tuyas, que salgan desde lo profundo de tu espíritu. Pero entrenar la mente para orar también significa enfrentar sus debilidades. Uno de los enemigos más comunes es el ciclo de distracción. Comienzas a orar mentalmente y de repente ya estás pensando en pendientes, problemas o recuerdos que no invocaste. La clave está en romper ese ciclo con ejercicios proféticos. Por ejemplo, cada vez que notes que tu mente se dispersó, vuelve y declara: Jesús, aquí estoy. Cada vez que un pensamiento negativo se entrometa, reemplázalo con una promesa bíblica. Usa versículos como espada. Interrumpe la distracción con dirección.
Poco a poco, tu mente aprenderá que orar es prioridad. Y quizás uno de los aspectos más olvidados, pero más importantes, es crear una atmósfera de reverencia interior. No necesitas música, ni velas, ni un espacio físico especial. Lo que necesitas es respeto espiritual por el acto que estás haciendo. Reconocer que, aunque estás en silencio, estás en audiencia con el Rey del Universo. Imagina que estás entrando en un templo sagrado. Imagina que estás frente al trono, aunque nadie lo vea, aunque todo suceda dentro de ti, ese momento es santo. Esa conciencia transforma tu oración, le da peso, le da fuego, le da presencia. Entrenar la mente para orar con poder no ocurre de la noche a la mañana. Es una disciplina, una construcción diaria, un ejercicio de amor. Pero cada pensamiento que sometes a Cristo, cada oración silenciosa que enfocas, cada imagen santa que construyes, fortalece ese altar mental que el Espíritu desea habitar. Y llegará el día en que tu mente ya no será campo de batalla, sino lugar de gloria. Y entonces orarás sin esfuerzo, con profundidad, con fuego, con precisión. Porque habrás entrenado el lugar más importante de tu vida espiritual, tu conciencia, tu habitación interior, tu templo invisible, y desde allí comenzarás a ver respuestas que el mundo no entenderá, pero que el cielo celebrará. Después de entrenar tu mente para orar con poder, de enfocar tus pensamientos, de santificar tu imaginación y de habitar esa cámara secreta donde solo tú y Dios se encuentran, llega el momento de entender algo que el mismo Jesús prometió. Toda oración que nace en secreto tendrá una recompensa pública. No es una suposición, es una ley espiritual. Lo que siembras en silencio, lo cosechas a la vista de todos. No por orgullo, no para exhibirte, sino porque Dios honra lo oculto con evidencias que nadie podrá negar. Jesús fue claro en Mateo 6:6. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Esta no es solo una instrucción, es una promesa, es la revelación de un principio eterno. Lo invisible produce lo visible. Lo que ocurre en tu mente, lo que ocurre en tu interior, tiene consecuencias en el mundo físico. Dios ve cada pensamiento que elevas con fe, cada clamor mental que brota en medio del dolor, cada decisión silenciosa de confiar en Él, y se compromete a responder públicamente. La oración mental no es inferior, no es menos espiritual, no es menos poderosa, y por eso las recompensas tampoco lo son. A veces esa recompensa se manifiesta en un milagro evidente, una sanidad, una provisión inesperada, una puerta abierta. Otras veces se manifiesta en forma de honra. Personas que antes te ignoraban comienzan a ver el favor de Dios sobre ti. Situaciones que antes te aplastaban, ahora te exaltan, no por ti, sino porque Dios decidió demostrar que lo que hiciste en lo secreto fue real. Y esto legitima tu fe silenciosa, porque aunque muchos no entienden la oración mental, aunque algunos incluso la cuestionan o minimizan, el cielo mismo se encarga de validar lo que hiciste en silencio. Tus lágrimas invisibles dan fruto, tu perseverancia mental se vuelve resultado. Tu fidelidad interior, que solo Dios conocía, empieza a producir evidencias que nadie puede discutir. Lo que el hombre no vio, ahora lo ve a través del fruto. La Biblia está llena de ejemplos de esta dinámica. Ana oró sin voz y fue madre del profeta Samuel. Nehemías oró en silencio y reconstruyó Jerusalén. Jesús enseñó en secreto y sus discípulos transformaron el mundo. Todos ellos demostraron que los milagros visibles nacen del cuarto invisible, que las grandes obras de Dios no comienzan en plataformas ni en altares públicos, sino en lo íntimo, en lo personal, en lo profundo del corazón que ora en silencio. Y esta recompensa no siempre será entendida por todos. Algunos verán lo que tienes, pero no sabrán cuánto oraste. Otros admirarán tu paz, pero no sabrán cuántas batallas mentales libraste para alcanzarla. No importa, porque cuando la recompensa viene del cielo, trae algo que ninguna validación humana puede ofrecer: legitimidad divina. Tu fruto hablará por ti, no tendrás que defenderte ni explicar cada paso.
El resultado de tu vida será el testimonio de tu altar secreto. Ahora bien, también hay una responsabilidad en recibir esa recompensa pública, testificar sin jactarse. No se trata de exhibir lo que Dios hizo para impresionar, sino de compartirlo para inspirar. El verdadero testimonio no nace de la vanagloria, sino de la gratitud. Cuando el milagro llega, cuando la respuesta se manifiesta, cuando la honra toca tu puerta, recuerda de dónde vino todo, de una oración que nadie oyó, excepto Dios. Tu historia se convierte en señal para otros, en faro para los que aún dudan si orar mentalmente tiene sentido. En evidencia viviente de que el Padre ve lo oculto, escucha lo invisible y recompensa lo íntimo, porque el secreto no es el silencio, es la sinceridad. Y cuando esa sinceridad se mantiene firme, Dios se encarga de multiplicarla delante de todos. Cada recompensa pública que viene tras una oración mental es una afirmación del carácter de Dios. Él no olvida, Él no se burla, Él honra. Y si tú aprendiste a caminar con Él en lo secreto, prepárate. La luz llegará, no para exponerte, sino para mostrar su gloria a través de ti. Porque tu mente fue templo, tu pensamiento fue altar, y ahora tu vida será testimonio. Después de comprender que Dios recompensa en público lo que sembramos en secreto, ahora es el momento de sellar todo lo aprendido con un acto de activación espiritual. No se trata solo de saber, de sentir o de creer. Es hora de declarar con autoridad que tu mente será, a partir de hoy, un altar consagrado. Este no es un cierre emocional, sino una inauguración espiritual. Algo se activa cuando tomas una decisión con intención, fe y palabra guiada por el Espíritu. Vamos a comenzar con una oración guiada para activar ese altar mental. No necesitas decirla en voz alta, pero sí con el alma atenta. Cierra los ojos, si puedes, y deja que cada palabra haga eco dentro de ti. Señor, hoy consagro mi mente como un lugar santo. Cancelo toda distracción, todo pensamiento contaminado, todo patrón de incredulidad que haya ocupado este altar. Abro mi interior para que tu espíritu lo habite con libertad, que cada pensamiento se alinee con tu voluntad, que cada silencio se llene de tu presencia. Declaro que mi mente no será más terreno del enemigo, sino campo fértil para tu gloria. Amén. Ahora, con tu mente ya dispuesta, es momento de hacer declaraciones proféticas. Repite mentalmente, con convicción, estas verdades espirituales que rompen estructuras antiguas y establecen un nuevo orden interior. Declaro que mi mente es templo del Espíritu Santo. Declaro que cada pensamiento consagrado tiene poder en el cielo. Declaro que cada pensamiento consagrado tiene poder en el cielo. Declaro que mi oración mental es escuchada y respondida por mi Padre. Declaro que el silencio ya no será confusión, sino habitación sagrada. Declaro que mi mente será usada por Dios para liberar, interceder y crear. Estas palabras no son afirmaciones vacías, son armas espirituales. Y cada vez que las pienses, estás esculpiendo verdad en tu subconsciente, limpiando el eco de voces religiosas que alguna vez te dijeron que no era válido orar sin hablar. Es momento de cancelar esas mentiras espirituales que fueron sembradas en tu alma. Mentiras como Dios no escucha si no hablas, orar sin voz es falta de fe. Solo los líderes espirituales tienen acceso profundo. Pensar no es orar. Tu silencio es indiferencia. Hoy, en el nombre de Jesús, esas frases son desenmascaradas y anuladas. Porque la verdad es esta: Dios ve tu mente, habita tu pensamiento y responde tu clamor aunque nadie más lo oiga. No necesitas ser experto, no necesitas usar palabras bonitas, solo necesitas rendirte con sinceridad. También es momento de pedir discernimiento espiritual para orar en todo tiempo, porque no siempre sabrás qué decir, no siempre sentirás emoción, pero si tu espíritu está entrenado, tu mente sabrá cuándo elevar una oración relámpago, cuándo callar y escuchar, cuándo declarar y cuándo simplemente permanecer en reverencia. El discernimiento transforma tu rutina en altar y tu vida en ministerio. Ora así, internamente: Padre, dame discernimiento para orar con sabiduría.
Que mi mente esté despierta a cada oportunidad divina. Enséñame a orar mientras trabajo, mientras conduzco, mientras descanso. Que cada instante sea una conexión contigo. Y finalmente, haz este compromiso, no como una obligación religiosa, sino como una decisión espiritual profunda. Hoy decido vivir una vida de oración mental intencional y continua. No oraré solo cuando sienta, sino porque sé que eres digno de habitar mi mente. Te invito a cada rincón de mi pensamiento, que seas Señor no solo de mis palabras, sino también de mis silencios. Este compromiso puede parecer pequeño, pero marcará un antes y un después. Porque cuando haces de tu mente un altar, todo en tu vida comienza a alinearse. El cielo responde, el espíritu fluye, y tú te conviertes en un canal vivo de lo eterno. Recuerda, lo más poderoso que puedes hacer no siempre se ve, no siempre se oye, pero siempre se siente en el reino espiritual. Y desde este momento, tu mente ha sido activada como territorio sagrado. Mantén este fuego encendido, porque lo que viene después de este viaje será sobrenatural. Has llegado hasta aquí y eso te convierte en alguien muy especial. Créeme, la mayoría no lo hace. La mayoría se queda a mitad del camino, se distrae, se rinde, pero tú llegaste hasta el final de esta jornada espiritual. Y eso no es casualidad. Eso es señal de que tu espíritu está despierto, sediento, dispuesto a profundizar. Eso es prueba de que hay una llama dentro de ti que no se ha apagado y que tal vez, después de este video, se ha encendido aún más. Hoy te has regalado un momento de intimidad con Dios que muy pocos se atreven a tener. No por falta de tiempo, sino por falta de compromiso. Has caminado por pasajes bíblicos, has atravesado reflexiones profundas y has mirado hacia adentro para redescubrir un territorio que a veces olvidamos, tu mente como altar sagrado. Has descubierto que orar en silencio no es debilidad espiritual, es profundidad, es madurez, es conexión invisible con el trono eterno. Aprendiste que hay errores que bloquean el poder de la oración mental, pero que también hay llaves que la activan. Te asomaste al mundo interior de Ana, Nehemías, Moisés, Jesús, y comprendiste que el mayor poder no está en lo que se grita, sino en lo que se entrega con intención y fe. Te diste cuenta de que la mente, cuando es santificada, se transforma en un canal directo al cielo, que Dios no necesita que hables para escucharte, que Él está más interesado en la sinceridad de tu corazón que en la elocuencia de tu voz. Y sobre todo, has entendido que orar en la mente no es orar menos, es orar desde un lugar más profundo. Ahora, quiero dejarte una pregunta que no busca respuesta inmediata, sino meditación continua. ¿Qué pasaría si tu vida entera se convirtiera en una oración mental constante? ¿Qué tipo de paz encontrarías si en cada pensamiento estuviera Dios? ¿Qué clase de decisiones tomarías si cada impulso fuera sometido a la presencia divina? ¿A qué nivel espiritual podrías llegar si cada silencio fuera una conversación secreta con el cielo? Has sido llamado a vivir con propósito y esa conciencia ya te distingue. Si llegaste hasta aquí, quiero saber tu nombre. Quiero saber que formas parte de este grupo selecto de hombres y mujeres que están despertando a una fe más profunda. Por eso te pido que comentes esta frase breve y simbólica para sellar tu compromiso con esta verdad. Mi mente es altar. Escríbelo ahora, no por mí, escríbelo para ti, para el cielo, para los demás que también llegaron hasta aquí y necesitan saber que no están solos. Porque cada persona que comenta activa algo espiritual en otros. Porque cuando escribes esa frase, estás diciendo al mundo, yo entendí, yo creo, yo vivo esto. Y si este video tocó tu corazón, te pido algo más, algo sencillo pero poderoso. Comparte este mensaje, no te calles lo que te está transformando. Porque ¿de qué sirve encontrar una llave si no la compartes con aquellos que aún están detrás de puertas cerradas? A veces, un simple clic puede ser el puente entre alguien y su despertar espiritual. No subestimes el poder de enviar este video a una persona que lo necesita. Puede ser el empujón divino que ha estado esperando. Y ahora quiero hablarte de algo más profundo, tu compromiso con este canal. Si aún no te has suscrito, quiero que reflexiones seriamente.
No suscribirte es como entrar en un santuario, recibir pan espiritual y salir sin siquiera agradecer. Es como escuchar la voz de Dios en un desierto y luego hacer silencio como si nada hubiera pasado. Pero si ya estás suscrito, si formas parte activa de esta comunidad, te felicito. Estás construyendo algo eterno. Estás sosteniendo una lámpara encendida que ilumina a otros en medio de la oscuridad. Y te animo a permanecer, a no soltar esta conexión, a seguir viendo cada nuevo video como un paso más en tu transformación. Porque este canal no es entretenimiento, es alimento, es refugio, es dirección. Aquí no vienes a pasar el tiempo, vienes a encontrarte con aquel que vive en lo secreto. Y si decides seguir caminando con nosotros, verás que cada enseñanza no será solo información, será fuego para tu altar mental. Así que, antes de cerrar este capítulo, deja que esta última reflexión resuene dentro de ti. No necesitas una multitud para orar con poder. No necesitas palabras para tocar el cielo. Solo necesitas una mente rendida y un corazón encendido. Comenta, mi mente es altar. Y sigue caminando porque lo mejor aún está por revelarse.